En la cultura popular conocemos a los orfanatos como lugares fríos, extraños y un poco aterradores. Y aunque en la vida real estos sitios no son necesariamente así, es cierto que existen muchas leyendas y cosas extrañas que pueden ocurrir en ellos. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 4 historias aterradoras ocurridas en orfanatos. Antes de comenzar, te recordamos que subimos nuevo video cada lunes, miércoles y viernes. Así que suscríbete y activa la campanita y sea así un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler y su amigo Masketman. Y aquí comenzamos. Estoy casi seguro de que no hay nada paranormal en la historia que estoy a punto de contar, y es precisamente por eso, por lo que siempre me pareció de lo más aterrador. Cuando yo era pequeño, recuerdo que mi mamá trabajaba en un orfanato. Era la cocinera del lugar y siempre tenía una historia nueva para contarnos a mi padre y a mí. En ocasiones eran anécdotas graciosas, a veces alguna buena noticia de un niño adoptado, y en otras más, algún susto que le ocurría mientras laboraba. Estos últimos eran bastante comunes, pues el edificio era ya un tanto viejo y por lo tanto albergaba mucha energía. Aún así, ella decía que le gustaba mucho su empleo, pues los niños del lugar y los encargados eran personas sumamente amables y amorosas. En especial la directora del lugar, una mujer con un semblante bastante amigable, que siempre estaba buscando la manera de mejorar el sitio y dar condiciones óptimas a los pequeños que vivían en él. Sin embargo, ella era la que protagoniza la parte que para mí resulta más perturbadora de todo lo que ocurría dentro de aquella institución. Todo comenzó una ocasión en la que mi madre, muy preocupada, le contó a mi papá que un pequeño había desaparecido. Era un niño de 6 años, el cual tenía ya 2 días sin haber visto, y cuando les preguntó a los encargados, estos simplemente le dijeron que el niño había escapado. Aquello no parecía tener sentido, pues el chico era de los que mejores notas obtenían y se veía bastante a gusto en el lugar. Además, siempre los trataban muy bien, no había razón para que quisiera irse. Los días fueron pasando y la preocupación de mi madre fue cediendo poco a poco, hasta que un mes después, un nuevo niño escapó. Aquello la volvió a consternar y se lo contó a mi padre, quien la convenció de que tal vez esos niños no se sentían tan a gusto como ella pensaba, y por eso decidían irse del lugar sin dar aviso. Mi mamá aceptó la teoría de mi padre durante unos meses más, hasta que una noche le contó que la directora había regañado a una niña de manera muy fuerte, pero el problema vino hasta el día siguiente. Esta vez, mi madre llegó contándole a mi padre que la pequeña que había sido regañada el día anterior ya no estaba en el orfanato, y cayó en cuenta de que los otros 2 pequeños también habían sido regañados previamente a sus desapariciones. Después de darle vueltas a todo este asunto, también notó que nadie había ido a investigar tales eventos y decidió cuestionar a la mujer, quien le dijo que no eran necesarias las investigaciones, pues los pequeños simplemente estaban decidiendo irse y ellos no los buscaban porque tampoco podían obligarlos a estar en ese lugar. Aquello obviamente no convenció a mi mamá, pero tampoco pudo hacer mucho más, pues al día siguiente fue despedida. Hace no muchos años ella falleció y hasta su último día de vida estuvo plenamente convencida de que en ese lugar, que fue cerrado durante los 90s, habían comenzado a ocurrir cosas sumamente oscuras apenas unos meses antes de que fuera despedida de ahí. Actualmente tengo 57 años. 57 años en los cuales la gran mayoría los he vivido con una enorme interrogante en mi mente. Todo comenzó cuando tenía alrededor de 16 años, o bueno, a esa edad lo noté. Yo pasé casi toda mi infancia y adolescencia en un orfanato, pues mis padres habían fallecido en un incendio que consumió nuestra casa hasta los cimientos cuando tenía solo 4 años. Siendo sincero, el tiempo que pasé en ese lugar fue muy bueno, nunca tuve problemas al respecto.
Los encargados del sitio eran personas buenas, nos cuidaban bastante bien y no teníamos carencia alguna. Siempre he estado bastante agradecido con ellos. Pero aún así, había algo sumamente extraño ocurriendo en ese lugar. Como ya dije, cuando tenía 16, noté que un 29 de febrero había llegado un niño nuevo a la institución. Este pequeño tenía 4 años y una historia que me pareció bastante interesante. Sus padres habían perdido la vida días antes de su llegada en un incendio, el cual había consumido su casa por completo, dejándola totalmente en ruinas. Sí, su historia era exactamente igual a la mía. El niño era bastante callado, hablaba con muy pocas personas y casi siempre era solo para lo necesario. Siempre llevaba con él una libreta en la que parecía estar escribiendo o dibujando, aunque nunca permitía que nadie viera lo que hacía en ella. Los meses fueron pasando y aquel pequeño llamaba mucho mi atención. Yo intenté en muchas ocasiones acercarme a él y hacerme su amigo, pero él nunca me lo permitió. Siempre se mostró extremadamente serio, y la única vez que logré sacarle alguna palabra, él solo me dijo que pronto se iría. Y así fue. 2 días después, el niño fue adoptado por una pareja. Lo curioso de todo esto fue que cuando la pareja ingresó al lugar y se lo llevó, me di cuenta de que habían pasado exactamente 3 meses de estadía de este pequeño en el orfanato. Y no solo eso, en ese momento también me di cuenta de que 4 años antes, un 29 de febrero, había sucedido lo mismo. Había ingresado al lugar un niño de 4 años, cuyos padres habían perdido la vida en un incendio que consumió su hogar por completo. Y sí, cuando yo tenía 8 años, el caso fue el mismo. Todos esos niños, con la misma historia que yo, fueron adoptados después de haber pasado 3 meses en el orfanato, a diferencia de mí. Aquello me hizo sentir bastante curiosidad, así que me acerqué al director del lugar y le pregunté si había alguna especie de relación entre estos niños, y de ser así, ¿por qué ellos eran adoptados y yo no? Sin embargo, el hombre no me dio respuesta alguna, solo me dijo que las coincidencias existen. Respuesta con la que me tuve que conformar por los 2 años siguientes, pues al cumplir la mayoría de edad, salí del orfanato y me integré a la vida de adulto. Me mudé de ese pueblo y 2 años después recordé que era nuevamente año bisiesto, así que decidí buscar alguna noticia de mi pueblo natal, y para mi sorpresa, los diarios hablaban de un lamentable incendio que consumió una casa hasta los cimientos, en el que una pareja había fallecido, dejando huérfano a un pequeño de tan solo 4 años de edad que sería ingresado al orfanato de la zona. Aquello fue sumamente perturbador para mí. Las historias seguían repitiéndose. No he logrado entender lo que sucede, ni por qué estos niños fueron adoptados y específicamente yo no. Y siendo totalmente sincero, creo que nunca lograré entenderlo, y tendré que conformarme con ver cómo mi historia se repite una y otra vez en los medios locales en ese pequeño pueblo. Nunca había sido de las personas que creyeran en las cosas paranormales, y para ser franco, durante muchos años me parecieron simplemente tonterías. Pero como dicen por ahí, el día que te ocurre, comienzas a creer. Hace aproximadamente 2 años me mudé a una ciudad bastante alejada de donde solía vivir antes, pues por motivos de trabajo tenía que hacerlo. En este nuevo lugar encontré una casa bastante económica para rentar, y aunque era una construcción sumamente antigua, no le puse ningún pero, pues eran más las cosas buenas que tenía que las malas. Viví durante 2 semanas aproximadamente en un hotel, mientras los propietarios afinaban los últimos detalles para que yo pudiera habitarla. Una vez hecho esto, rápidamente me fui a vivir en ella. El primer mes todo transcurrió con total normalidad, pero apenas pasando este periodo, comencé a escuchar cosas bastante extrañas. Todo comenzó con risas que provenían del patio, risas muy agudas, como si un grupo de niños se encontrara jugando allá afuera. Supuse en un inicio que serían los hijos de mis vecinos, pues estas risas siempre se escuchaban alrededor de las 3 de la tarde. En algunas ocasiones inclusive llegaba a percibir a los pequeños cantando la canción de la Rueda de San Miguel de una forma bastante tenue. Así pasaron unos días, hasta que, conversando con el encargado de la tienda en la zona, este me aseguró que en la calle donde yo vivía no había ninguna familia con niños. Todos eran o personas bastante mayores o jóvenes que aún no tenían hijos.
Aquello me pareció bastante extraño, pues yo estaba seguro de haber escuchado a los niños cantando y riendo en el patio, o al menos cerca de él. El hombre, bastante preocupado, me aseguró que probablemente se trataba de los fantasmas de la casa a quienes escuchaba. Yo, como cualquier escéptico, le dije que eso era imposible y regresé a mi vivienda, pensando en qué era lo que me estaba sucediendo. Desde ese día, los cantos y las risas se acabaron, supuse, aún en mi papel de no creyente, que tal vez alguien me estaba jugando una broma, y al darse cuenta de que yo simplemente no me asustaba, habían decidido parar. Grave error el haber pensado eso, pues esa misma noche, mientras dormía profundamente, me despertaron unos gritos aterradores. Unos niños estaban llorando y gritando, pidiéndole a alguien que se detuviera. Rápidamente salí de mi recámara y me dirigí a la parte exterior de la casa, esperando ver qué era lo que ocurría, pero en ese momento me di cuenta de que los gritos de aquellos niños no provenían ni de mi patio ni de las casas contiguas, sino del interior de la casa en la que yo habitaba. Aquello me pareció sumamente extraño y bastante perturbador. Decidí entrar, tratando de descifrar qué estaba ocurriendo, y comencé a buscar de dónde provenían exactamente aquellos sonidos. Pero cuando lo descubrí, todo se puso mucho peor. Los gritos de los niños provenían del interior de los muros de la casa, y cada vez se volvían más y más fuertes, llegando al punto en el que me aturdían. En ese momento el miedo me hizo dejar atrás todas mis convicciones de que lo paranormal no existía y simplemente salí corriendo del lugar a buscar dónde pasar la noche. Al día siguiente, cuando volví a la casa, me encontré a una mujer de edad avanzada fuera de su propiedad y me acerqué para preguntarle si ella sabía algo de la historia de ese lugar. Ella me respondió que sí, que ese lugar, hace muchísimos años, había sido un pequeño orfanato, el cual había sido clausurado cuando se descubrieron los casos de abuso y maltrato que estaban ocurriendo ahí dentro, y que la propiedad tenía fama de ser un lugar maldito. Aquello y las experiencias que había estado viviendo fueron suficiente prueba para que esa misma semana yo simplemente decidiera buscar un nuevo sitio para vivir, ya que francamente no quería volver a ser testigo de algún evento como el de la noche anterior. Actualmente sigo viviendo en la misma ciudad, pero bajo ninguna circunstancia he vuelto a pisar esa casa o alguna zona cercana a ella. Me aterra el solo hecho de imaginarme la cantidad de dolor y sufrimiento que está guardado ahí, y el saber que yo estuve tan cerca de los terribles recuerdos de todos esos pobres niños. Esta historia me la contó mi padre. Él se ha dedicado toda su vida a trabajar en la industria de la construcción, por lo que sus empleos nunca son fijos. En una ocasión, le ofrecieron empleo en un orfanato. El lugar ya era algo antiguo y necesitaba varias remodelaciones, lo suficientemente laboriosas como para tenerlo ahí durante más de medio año, pero no tanto como para no poder realizarlas él solo. El caso aquí es que cuando él ya llevaba un poco más de un mes en el lugar, llegó al orfanato una pequeña, de unos 7 años. Al principio todo estaba bien con ella, era sumamente amigable y se llevaba bien con los demás niños, al menos durante las primeras 2 semanas de su estadía. Pues al pasar los días, poco a poco fue notando cómo la niña comenzaba a estar sola por mucho más tiempo. Los demás niños parecían no querer acercarse a ella. Inclusive los pocos a los que veía que llegaban a tener una interacción con la niña, terminaban llorando y no volvían a hablarle. Aquello le llamó mucho la atención y no pudo evitar acudir a uno de los consejeros del lugar, a quien conocía de años antes, y le preguntó qué pasaba con aquella pequeña, pues él pensó que tal vez se había vuelto agresiva con los demás niños. Sin embargo, el trabajador del orfanato le dijo que no, que la niña seguía siendo igual de amable que cuando había llegado, pero había comenzado a hacer algo bastante extraño. A veces se le acercaba a los demás niños y al oído les susurraba algo que los hacía llorar. Al parecer lo que les decía era la fecha en que habían fallecido sus padres. Los demás niños ya se habían quejado con los encargados de esta situación. Sin embargo, ellos no podían hacer nada al respecto, salvo averiguar cómo es que ella obtenía esta información. Cuando le preguntaron a la pequeña, ella aseguró no saber nada,
Solo sentía que debía decir algo y lo hacía. Los demás pequeños del lugar terminaron por aislarla por completo debido al miedo que sus actitudes provocaban. Sin embargo, la pequeña ahora había comenzado a acercarse a los trabajadores del lugar. Empezó con las empleadas de la cocina, a quienes les dijo fechas que coincidían con el fallecimiento de los padres de ambas hace tiempo. Después a sus maestros y a los consejeros. En algunos casos esas fechas eran muertes ya acontecidas y en otras ocasiones fueron fallecimientos que tuvieron lugar después de que la pequeña los mencionó. Según mi padre, el ambiente en aquel lugar se comenzó a volver cada vez más tenso, pues ya todo el mundo vivía aterrado, pensando que en cualquier momento la pequeña niña se iba a acercar a ellos y les susurraría algo extraño al oído. Afortunadamente para mi padre, sus trabajos terminaron y él pudo irse del lugar sin tener la mala suerte de que la niña le susurrara algo. De eso han pasado ya bastantes años y mi padre sigue contándonos esta historia, pues para él es lo más extraño y hasta cierto punto aterrador que le ha pasado, y creo que tiene razón en pensar así. A pesar de que, como dijo Manuel al inicio, no necesariamente los orfanatos son como las leyendas los cuentan, sí tienen una particularidad que creo yo comparten con los hospitales, y es que el lugar no necesariamente tiene que tener algo malo, sino que la gente y la forma en la que llegan a esos sitios tienen a veces un aura o una energía bastante negativa. Muchos de esos niños que llegan ahí pierden a sus padres en accidentes o cosas similares, y esto, según las creencias de muchos, carga los sitios de energía negativa que puede manifestarse de estas maneras. Por favor, si ustedes conocen alguna historia o si quieren platicarnos algo relacionado a esto, ya sea alguna película que hayan visto, lo que sea, déjenlo aquí en los comentarios o a través de Twitter si gustan, utilizando el hashtag SoyHabitante para que sea más fácil leerlos por allá. Así es, también les presumimos estos dibujos tan bonitos que están apareciendo en la pantalla, que si ustedes quieren enviarnos alguno o también un meme o alguna edición que hayan hecho, lo pueden hacer en cualquiera de nuestras redes sociales. Nos encuentran como @Emanuel_Night y como @KevinMasketman. Y también recuerden que tenemos muchísimo contenido aquí en el canal, así que pueden seguir con esta diversión si es que les divierte o asustándose con la lista de reproducción que tenemos para ustedes, que aparecerá aquí en las tarjetas para que vean más videos pues de este canal de contenido similar. Y bueno, ya sin nada más que añadir por esta ocasión, suscríbanse por favor al canal si no lo han hecho. Pueden hacerlo dando clic en el botón que pronto aparecerá en su pantalla. Se pueden unir como miembros si gustan en el botón que aparece a un lado o siguiendo el link que está en la descripción. Y también gracias a nuestros queridos miembros del canal por el apoyo que nos dan mes con mes. Los queremos muchísimo y les apreciamos bastante el apoyo que dan. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Y yo soy Masketman. Nos vemos después.